También es lo que da a conocer el INDEC en cuanto a números. De hecho, Javier Milei hablaba, por ejemplo, sobre esa recuperación en B, ¿no? Que ya empieza ese rebote en la economía y al menos algunos rubros lo empiezan a notar. Se lo vamos a preguntar a Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria. Carlos, buenas tardes. Los saludan Belén Martínez y Nahuel Crescenzo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Belén? Nahuel, buenas tardes. ¿Cómo va? Gracias por esta comunicación. ¿Cuál es la situación en el sector agrario? Bueno, por ahí hay una ralentización de cosecha principalmente y obviamente que se traslada a la liquidación. Y en donde ya estaba dándose el cosechado, quizás había una ralentización porque la inversión no daba el número para hacer campaña fina en cuanto a los valores de los insumos y el valor internacional del trigo principalmente. Y esto en los últimos días cambió la ecuación, bajaron bastante los fertilizantes, subió el precio internacional del trigo, se convirtió en un tanto tentador, con algo de rentabilidad, y obviamente que esto ha coincidido con que se va cosechando, aunque con lentitud se va cosechando, se está liquidando, y ha habido en estas últimas semanas una reacción importante de liquidación producto de la inversión para la campaña fina. Así es que se estaría componiendo, y obviamente que los valores con algunos altibajos se están sosteniendo, y eso hace de que haya expectativas de venta. Con esto que ha sucedido, no sé si será una cuestión momentánea y después se decaiga, pero con este corrimiento que ha tenido el dólar recompone la posibilidad de que el blend tenga un atractivo importante, y con esto se genere más liquidación de divisas. Claro, porque aumentó un poquito más el dólar en los últimos días, al menos 200 pesos en lo que va de este mes de mayo, y también es favorable, ¿no? Porque al menos eso es lo que indicaban algunas voces, que se buscaba que la cotización del dólar sea un poquito más elevado de lo que estaba hasta hace unas semanas, que estaba un poquito más planchado. ¿Ustedes buscaban también esa alza en la moneda estadounidense? Sí, más que buscar una recomposición de la moneda, si bien, porque las devaluaciones siempre se trasladan a inflación y convierten en un rulo que termina perdiendo de todos modos el productor, claro, o cualquiera, ¿no? Cualquier ciudadano. Pero cuando hay una corrección de precios, que es lo que sucedió con los fertilizantes, comienza a verse otro horizonte, y ahí sí la moneda, aunque no esté muy tonificada, comienza a ser tentador liquidar, y obviamente que en el corrimiento que ha tenido esta última semana, esa recomposición, creo que va a ser óptimo como para que, principalmente los exportadores, porque el productor vende y el que liquida es el exportador, y con una mejora seguramente se van a ver tentados a liquidar y a generar ingresos de divisas. ¿El campo, el agro, necesita que restrinjan la cantidad de impuestos que están pagando? Sí, claramente más notorio se hace en productos de economías regionales, en donde, bueno, en estos últimos tiempos han generado condiciones especiales para que ingresen productos importados, en donde tienen claramente una menor presión impositiva en Paraguay, en Brasil, en Uruguay, y que al competir con lo nuestro, con una alta carga impositiva, la verdad que es una competencia desleal y complica más a una producción que ya venía complicada por la inserción nacional que está menguada por la capacidad de poder adquisitivo que tiene el país, y con el ingreso de otras producciones obviamente que se complica mucho más, y se hace sumamente necesario descomprimir impositivamente para que puedan tener continuidad los productores de acá. Carlos, José Luis Espert hace unos días hablaba de una revolución fiscal, que los referentes del campo deberían llevar a cabo esa rebelión, hablando de ingresos brutos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y que debería ser con cierta autonomía, que cada uno de los municipios manejen esos impuestos. ¿Cómo toma esas declaraciones? ¿Cómo? No te alcancé a entender lo último. ¿Cómo toma las declaraciones de José Luis Espert, teniendo en cuenta que decía que ustedes, los del campo, deberían hacer una rebelión fiscal y que cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires debería ser autónomo?
Sí, la verdad que es un tanto, no sé, pero me parece desatinado, porque obviamente si es la provincia de Buenos Aires está todo bárbaro, si es un municipio quizás también, pero si es la nación y los impuestos nacionales, creo que no deben tener el mismo miramiento. Me parece que todos deben transparentar gastos y tratar de corregir, y en esa corrección tratar de bajar impuestos, tanto municipios o gobernaciones o el Estado Nacional, y en eso que redunde la posibilidad de que nosotros podamos producir, que podamos llegar a los mercados tanto nacionales como internacionales, y que el consumidor local lo pueda consumir, pero muchas veces no pasa por solo el decrecimiento de los impuestos, sino también pasa por corregir las distorsiones. Por ahí al productor le compran muy barato y en góndola termina muy caro. Esta semana hubo un contrapunto muy importante entre el presidente argentino, Javier Milei, y Pedro Sánchez de España. Y se habló mucho de que podría afectar el tema de las exportaciones argentinas a España. ¿Ustedes cómo lo vivieron desde el campo, que obviamente generan exportaciones muy importantes para el resto del mundo? La verdad es que no creo, o sea, tendría que ser una escalada mucho más fuerte, o empezaríamos a darle importancia a cosas más insignificantes en las relaciones internacionales. Me parece que no creo que tenga la incidencia en lo comercial, en el intercambio que tiene Argentina con España, esta situación. Sí creo que ambos mandatarios son personas, pero tienen tienen una investidura distinta al resto de los ciudadanos, y en tal caso me parece que tienen que tenerlo con un poco más de seriedad, y esos cruces, porque si no se convierten en un ciudadano común, y no son ciudadanos comunes, tienen que tener más responsabilidad porque la investidura se lo requiere. Carlos, ¿y cómo se encuentra el campo en este momento, teniendo en cuenta que los fenómenos meteorológicos han afectado mucho, por supuesto, al campo de nuestro país? El año pasado con una sequía importantísima, este año con inundaciones en muchos sectores. ¿Cómo está ahora? Bueno, viene de un año de seca muy fuerte, en algunos lugares de 3 años consecutivos, en la generalidad del país, de un año de heladas y granizadas muy fuertes, sin seguros multirriesgo, que obviamente eso hace que el productor se encuentre solo cuando no tiene cosecha, endeudado. Por lo general no están muchas veces endeudados en bancos, sino que están endeudados con los proveedores de insumos, con los proveedores de servicio o los alquileres de los campos, pero con un endeudamiento que hacía que necesitaban en este momento tener rentabilidad, y obviamente que en el cambio de la devaluación más el impuesto país, nos encontramos con los insumos que crecieron considerablemente, y con una exportación que todavía no se daba. Claro. Y que si bien se podía recomponer, lo que primero impactó fue el insumo. Así es que un productor que está obligado a cosechar y indefectiblemente hacer frente a los compromisos de pago que tenga de deuda, y reinvertir, y ojalá que le dé para las dos cosas. Muchos están sustentados por las cooperativas o las mismas agronomías que le siguen dando los productos para que salgan del ahogo financiero, pero sinceramente hay muchas complicaciones y no hay acceso al financiamiento, producto principalmente de la herramienta que sigue en el Banco Central, en donde cualquiera que tenga un 5% de existencia de granos, o sea, de trigo y de soja, tiene un encarecimiento en las tasas, y con lo cual diluye la posibilidad de tomar financiamiento. Achetoni, como siempre, muchas gracias por esta conversación con nosotros, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta cualquier momento. Gracias. Carlos Achetoni, presidente de Fundación Agraria, respecto a la situación en ese sector, donde tuvo un crecimiento cercano al 14%, según lo informó el INDEC en el índice de actividad que dio a conocer el día de ayer.
Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.